Ok, perfecto. Muchas gracias. Vamos a entonces a dar inicio a este taller que es organizado por UMaker y por la rama IEEE. Vamos a hablar en este taller acerca de Linux y cómo lo podemos emplear dentro del ámbito de Internet de las Cosas. Bueno, en este taller les tengo preparado básicamente un poco de historia para poder entender cuál es la evolución de esta poderosísima herramienta como es Linux y en base a ello cómo nosotros podemos empezar a dimensionar soluciones y de todas maneras también les pueda servir a esto de alguna forma de inspiración para poder generar nuevas soluciones. Hablar de Linux es hablar también de parte de la historia de la computación, en el cual pues hoy en día disfrutamos todos nosotros, tal es así que mediante los smartphones, los smartwatch, televisores inteligentes y demás, podemos disfrutar de los beneficios de la tecnología, que justamente provienen de todo este movimiento que ocurrió cerca de los años 80, donde recién la computación estaba en sus primeros pasos. Hablar de Linux es hablar en sí de una historia de la lucha por la libertad del software, y esta libertad pues al final ha calado mucho hoy en día en básicamente todos los aspectos del desarrollo del software y el desarrollo también cloud y justamente también en el desarrollo de dispositivos para Internet de las cosas. Hablemos del inicio del software libre. Estamos hablando que cerca de los años 80 existían en sí computadoras, pero que no estaban aún dimensionadas para el uso doméstico, llamémosle así. Eran dispositivos o máquinas de computación que generalmente su nicho estaba enfocado en grandes industrias e universidades, donde se realizaba investigación en estos campos. No estamos hablando aún quizás de la computación comercial como hoy en día la conocemos. Justamente este inicio de la computación en el cual se preveía de una evolución de las computadoras, hubo todo un revuelo porque se lanzaron en el mercado ya sistemas muy fiables que empleaban ya conceptos muy novedosos como el uso de sistemas operativos, que para esa época pues era prácticamente un boom. Estamos hablando que estas computadoras ya eran electrónicas, ya podían hacer grandes cálculos, eran fiables y además tenían este nuevo paradigma de utilizar sistemas operativos, que en esencia los sistemas operativos son software que se encarga de gestionar los recursos computacionales de una computadora a nivel de software y a nivel de recursos de hardware. Estas computadoras en realidad de por sí habían empresas que también desarrollaban software, como es el caso de los laboratorios Bell e IBM, pero eran software que eran muy costosos las licencias. Estamos hablando que solamente unos pocos privilegiados de la época tenían acceso a poder pagar estas licencias del uso de estos software y estos sistemas operativos que incluían dentro de estas computadoras. Por eso que justamente las entidades gubernamentales, universidades y grandes empresas podían darse el lujo de poder adquirir una computadora. Estamos hablando también que dentro de esas épocas ya existían lenguajes de programación, que también va de la mano justamente con el desarrollo de sistemas operativos, como es el caso del lenguaje ensamblador, el lenguaje Pascal, COBOL y Fortran, entre los principales. Generalmente en esas épocas se realizaban programas que funcionaban una sola vez en el equipo y podrían servir muchas veces para diversos campos de uso. Pero no, quizás en las computadoras eran muy poco que pudieran tener sistemas operativos. Pero existían estos lenguajes que sí permitían desarrollarse programas dentro de las computadoras. Luego llegó, quizás algunos de ustedes ya lo conocerán aquí, el lenguaje C y C++, en el cual fue un lenguaje también que se desarrolló a la par con los modernos sistemas operativos provenientes de Unix. Estamos hablando que Unix es el papá de los sistemas operativos actuales. Entonces, estos sistemas operativos que descienden de Unix directamente,
también fueron desarrollados a la par que el lenguaje C se fue desarrollando. Primero salió pues el lenguaje C, que es un lenguaje muy importante en realidad para la computación, y luego tenemos ya los paradigmas de la orientación a objetos, como es C++. Entonces, en estos años 80 también estamos hablando de que estaba Apple, que estaba sacando también recién computadores, estaba Microsoft también, que también estaba sacando sistemas operativos, y estos sistemas operativos también fueron desarrollados a la par con este poderoso lenguaje de programación. Pero nuevamente caemos en que en la época solamente unos privilegiados podían adquirir licencias para poder utilizar software y poder utilizar sistemas operativos en sus computadoras. Pero de por sí el lenguaje C también facilitó todo este tema del advenimiento del desarrollo del software libre y el desarrollo también posterior de Linux. Entonces, básicamente es así como se veían las computadoras en la época, pero obviamente que ya fueron evolucionando con la introducción de la electrónica, con la introducción también de Apple con su computadora de PC, el Apple II. Y hoy en día, pues vemos que también las computadoras han ido evolucionando hasta hoy, básicamente tenerlos en nuestras manos y tenerlos dentro de nuestros escritorios. Entonces, estamos hablando que era el software o el acceso al software era muy privativo y prácticamente solamente las universidades donde se impartían los cursos o las carreras que involucraban informática, pues de alguna manera tenían la posibilidad de poder hacer prácticas con este software con sus estudiantes para que pudieran también desarrollar sus habilidades informáticas. Pero, como les digo, pues básicamente todo esto estaba limitado a pocos privilegiados. Entonces, la historia de Linux previamente pues, se fundamenta también en el nacimiento de GNU. ¿Cómo nació GNU? GNU en realidad también fue un movimiento que se desarrolló en los años de 1983, que fue liderado por Richard Stallman, un estudiante del MIT, que básicamente pues al verse muy limitado al uso del software, él inició este movimiento para que el software pudiera ser libre, no era como una especie de movimiento filosófico, movimiento tipo hippie, ¿no? Pero en el cual pues hoy en día también tenemos muchos rezagos de ello. Eh, cuenta en realidad una anécdota que Richard Stallman también inició este movimiento porque en la universidad, en el MIT, ellos hacían prácticas obviamente con las computadoras y demás. Él tuvo un problema porque él quería configurar una impresora, bueno, esas impresoras de la época, y él como no tenía acceso al software para poder configurarlo seguramente en su entorno de programación, pidió el software de configuración al fabricante de esa impresora y el fabricante pues le dijo un rotundo no, ¿no? Que no se podía porque estaba pues prácticamente le pertenecía el software al propio fabricante y no había posibilidad alguna de poder adaptar a otros sistemas. Y bueno, dice la leyenda que por esto también Richard Stallman se, se hizo un mundo, porque también vio que había mucho hardware que no se podían reutilizar para diversas tareas, y es así que pues él inició este movimiento, que es GNU, que en siglas pues significa No Unix, o no sistemas operativos basados en Unix, y que además él fundó la fundación del Free Software Foundation, que trajo consigo esa fundación lo que hoy conocemos como el Manifiesto del Software Libre o el Manifiesto de GNU, que básicamente ahí se documentan 4 libertades esenciales del software o que todo software considerado como libre debería contener, que también es un documento muy valioso hoy en día para los temas de los software que involucran el open source. De esos 4 puntos principales de este documento de licencia GNU, así se llamaba, es que contemple que se pudiera modificar el código fuente, se pudiera compartir las modificaciones, se pudieran distribuir esas modificaciones y además de que el software no sea cerrado, sino que esté abierto a cualquier persona que pueda utilizar sin necesidad de pagar licencias. Entonces, este movimiento, como les menciono, pues básicamente fue como una rebelión de estos de Richard Stallman, justo con varios estudiantes, para que en vez de que compraran software, pues ellos mismos desarrollaran su software y entre ellos mismos pudieran compartir ese software que desarrolla.
Y esto quizás no le cuajó muy bien a las industrias de la época, porque obviamente pues sus modelos de negocio estaban ligados a eso, ¿no? A poder vender licencias de software para que puedan ser utilizados por las personas comunes y corrientes. Entonces esto fue también como una especie de contracorriente que hubo en la época. Y bueno, eso también trajo consigo movimientos de personas entusiastas a la informática que pudieran desarrollar sus computadoras, pudieran desarrollar su propio hardware, su software, su programación, y además pues de ello pudieran tener la posibilidad de poder compartirlo con muchas personas dentro de su entorno. Entonces estamos hablando de que el software libre nació en 1985 en sí, con el movimiento que lideró Richard Stallman, en el cual pues se enfocaban en utilizar y distribuir libremente software, y además de darte la posibilidad de que cualquier persona pudiera estudiar el código fuente sin ninguna restricción alguna. Y todo esto fue avalado por esta fundación que creó Richard Stallman, llamado la Free Software Foundation. Y esto obviamente que posibilitó que muchas personas aficionadas, estudiantes y profesionales de la informática pudieran desarrollar software y además pues estén avalados por una comunidad que los respalde legalmente, porque en realidad el documento de la Free Software Foundation es un documento legal, que tiene valor legal, en el cual nadie se puede apropiar del software, porque de repente puede venir ahí que alguien utilice un software y diga, ah, ok, entonces esto lo voy a patentar, lo voy a vender y voy a lucrar con ello, ¿no? Entonces el documento de la licencia GNU te avalaba legalmente que no cualquiera o que no se pudieran apropiar del software, en realidad, ¿no? Sino que el software le pertenece a todos. Entonces, este proyecto, obviamente que fue creciendo en los años, la Free Software Foundation, y ellos se trazaron, aparte de crear programas, se trazaron como meta también poder generar un sistema operativo totalmente libre, que en realidad esto fue siempre la meta de la fundación, de poder crear su propio sistema operativo. Pero estamos hablando que crear un sistema operativo pues requiere mucho esfuerzo, requiere muchas personas involucradas en poder desarrollar un software totalmente estable, o un sistema operativo totalmente estable desde cero. Entonces, la Free Software Foundation, muy aparte de que todos los que pertenecían a esta fundación desarrollaban software libre, tenían como meta crear su propio sistema operativo, que en realidad creo que no se llegó del todo a implementar. No recuerdo cuál es el nombre, creo que era NUR, algo así, el sistema operativo, que el sistema operativo obviamente recopilaba todo el software que las personas habían desarrollado de forma libre y pudieran utilizarlo también de forma libre dentro del sistema operativo. Pero bueno, estos básicamente fueron los fundamentos que dejó esta fundación GNU. Ah, claro, acá está, el núcleo de Hurd, ajá, así se llama el sistema operativo, Hurd. Y obviamente pues fue un precedente para poder hacer crecer este ecosistema de desarrolladores que básicamente programaban por nada, ¿no? O sea, es prácticamente tu tiempo que empleas para poder desarrollar software que alguien más pudiera utilizar, ¿no? Esto también suena como algo utópico, ¿no? En el cual pues todas las personas colaboremos, ¿no? Y podamos compartir nuestro conocimiento entre todos. Y me parece también muy bonito toda esta filosofía. Y bueno, como les decía, esto pues dio como origen esta licencia llamada GPL o General Public License, en el cual la licencia, avalada por GNU, del software libre, te contenían las 4 libertades que les había mencionado, ¿no? Como la libertad de poder descargar el código, poder modificarlo, que no se pueda vender y que tenga la posibilidad de ser distribuido con la misma licencia, que es la licencia GPL. Entonces, básicamente, si nosotros vemos este software, este documento, el software libre, pues básicamente te permite leer el código fuente, estudiar el código fuente, modificarlo, compartirlo, compartir con otras modificaciones, con otras personas. Si quieres, también podrías hacer uso comercial o utilizarlo con cualquier fin y propósito. Básicamente es un software que le pertenece a todos y se podría hacer lo que se requiera, sin que alguien, pues, sea el dueño principal de ello. Pero también en la actualidad también han habido modificaciones dentro de esta filosofía del software libre, que es también llamado el open source, que es un movimiento que de alguna manera también como que hace las paces con la parte comercial, ¿no? Porque si bien el software libre nació con esta filosofía como utópica, como algo, se puede decir básicamente utópica, ¿no? Que no está tanto ligado a lo comercial. El open source ya en sí, pues hace como que un medio de la parte comercial
y entre la parte de la filosofía del software libre, ¿no? En el cual sí te permiten leer el código fuente, te permiten estudiarlo, no te quizás garantizan que puedas tú modificar el código fuente, de repente puedes compartir el software, pero de algunas maneras las principales libertades se ven de alguna manera restringidas. Pero las principales como ver el código fuente y modificarlo, pues están dentro de ello. Y bueno, también tenemos como contraparte a la parte del software privativo, ¿no? En el cual no puede la persona hacer algún cambio alguno y pues solamente paga por el software para poder utilizarlo, ¿no? Obviamente cada uno de estos tiene su propio mercado, tiene sus propios usos, pero lo importante es destacar esto, que el software libre en realidad sí nos dio toda esta base que hoy en día conocemos para lo que es el desarrollo de software moderno. Entonces, como les comentaba, la comunidad del software libre y la Free Software Foundation pues han desarrollado a lo largo de todo este tiempo mucho software que se puede descargar cualquier persona y utilizarlo sin tener que pagar alguna licencia alguna, que también me parece bastante beneficioso esto. Quizás lo que están acostumbrados a utilizar, por ejemplo, eh, Photoshop o algo así, podrían utilizar quizás GIMP. Si están utilizando Office o Microsoft Office, pues una alternativa también dentro del software libre está LibreOffice, entre otros software que son equivalentes a lo que hoy día conocemos, ¿no? Por ejemplo, si quieres editar audio, pues tienes Audacity también, que es open source, y así sucesivamente. Hay programas que están soportadas por la Fundación del Software Libre, que obviamente es software testeado, pero que se puede utilizar sin pagar ninguna licencia alguna. Y bueno, hasta estas instancias llegamos a una parte muy importante también del desarrollo del software libre y el advenimiento de Linux, como es la aparición de este personaje que ya quizás muchos de ustedes lo conocen. Estamos hablando que es de Linus Torvalds, que es de Finlandia, específicamente de la ciudad de Helsinki, que él obviamente pues desarrolló, basado también en esta filosofía del software libre, el kernel, el famoso kernel de Linux, ¿no? Que en realidad pues es un desarrollo basado también en el kernel de Minix. Bueno, Minix es una versión para estudiantes del kernel de Unix. Entonces, Linus Torvalds, pues también es un genio. En realidad fue un genio porque hacer todo este tema de un kernel es hablar básicamente en lenguaje máquina, ¿no? Que es, básicamente es mucho más abstracto que un lenguaje de alto nivel como C++ o C. Entonces, él desarrolló este kernel influenciado por este movimiento del software libre y le llamó Linux en honor, bueno, obviamente a su nombre y también en honor a que estaba basado también o inspirado también en el kernel de Unix. Y bueno, este personaje básicamente pues hoy en día ya lo conocemos prácticamente todas las personas que hemos trabajado con Linux, porque es el que le ha dado actualmente el nombre comercial a los sistemas operativos basados en GNU Linux y comúnmente lo llamamos nosotros como Linux, ¿no? Pero en realidad el nombre correcto sería GNU Linux. Ya lo vamos a ver por qué. Porque estos sistemas operativos basados en el kernel de Linux y el software libre de Unix, perdón, de GNU, trajo consigo a los sistemas operativos modernos como Ubuntu, como Debian, como SUSE, entre otros. Entonces, cuando hablamos de un kernel, de un sistema operativo, estamos hablando en esencia de la parte del software o el software que interactúa con la parte del hardware o las comunicaciones del hardware, sea con CPU, con memorias, con dispositivos, con periféricos, con buses de datos, entre otros. Por eso les decía que aquí hablamos ya a modo de lenguaje máquina, en prácticamente ceros y unos, y es la capa de abstracción entre la parte de aplicación, entre la parte del sistema operativo en sí, como una parte abstracta, ¿no? Ustedes saben que las computadoras se dividen en hardware y software. El hardware obviamente implica toda la parte electrónica, la parte física, y el software ya es la abstracción de la computación en sí, obviamente. Entonces, ese intermedio entre estos dos aspectos es el kernel, que se encarga de poder comunicarse
ya con la parte física y la parte de aplicación. Obviamente que el kernel es un aspecto muy importante de un sistema operativo, como les había mencionado. Un sistema operativo se encarga de gestionar los recursos computacionales de una máquina con la parte de los software de aplicaciones. Entonces, el kernel de Linux, obviamente desarrollado por Linus Torvalds, se desarrolló en 1991, estuvo basado en Minix, que fue una versión básica de Unix para escuelas. Linux no copió el código fuente de Minix porque obviamente no se tenía acceso a ese código, pero sí hizo como una especie de ingeniería inversa para poder recrear y desarrollar un kernel desde cero. Como les decía, en esa época, pues GNU, la fundación de Free Software Foundation, estaba enfocada en crear un sistema operativo libre, pero tenían problemas de pruebas con el kernel. Entonces vino Linux y desarrolló este kernel y ya los desarrolladores de la época unieron este Frankenstein, ¿no? Entre el software libre y el kernel de Linux. Y eso trajo consigo el sistema operativo, como hoy lo conocemos, como Linux, que en realidad es la unión de GNU y lo que es el kernel de Linux. Entonces, este software ya se empezó a ser distribuido a nivel mundial, obviamente, básicamente en el entorno, en el círculo de los desarrolladores de software. No era obviamente un software para un uso comercial como tipo Windows, eh, pero básicamente era popular porque era usado por los estudiantes y aficionados a lo que es la informática, ¿no? Pero que también sigue siendo un sistema operativo que es el resultado de la contribución de programadores y compañías, que está avalado para licencias GPL, es un sistema operativo multipropósito, y que además de esto, este sistema operativo Linux, se han creado o han derivado básicamente lo que hoy llamamos distribuciones. Las distribuciones son como una especie de sistemas operativos basados en otros, pero que se les agrega quizás más funcionalidades o se les reduce las funcionalidades dependiendo de cuál sea su uso o a qué uso estén enfocados. Y entonces a partir de 1992 en adelante, pues esto prácticamente se descontroló porque fueron creándose diversos sistemas operativos a lo largo de todo el mundo, cada uno derivado de otro sistema operativo. Y obviamente que cualquier persona o cualquier desarrollador o cualquier entidad estaba libre de poder desarrollar su propio software, porque obviamente está basado en lo que es software libre. Entonces hoy en día, pues prácticamente tenemos a muchos sistemas operativos o distribuciones basados en GNU Linux o de forma simplificada como Linux, que podemos utilizarlos y van a depender obviamente más que nada de nuestra usabilidad. No es que nosotros nos adaptamos al software, sino que cada persona pues puede usar el que más crea conveniente para su uso. Por eso podemos ver que hay muchas distribuciones, por ejemplo, para servidores, para utilizarlo como escritorio, utilizarlo también como firewalls, utilizarlo también para entornos empresariales, entre otros. Y entonces esto, obviamente, pues nació de básicamente 1992 y se han ido ramificando las distribuciones de Linux y hoy en día, pues prácticamente lo podemos ver en todos lados, estas distribuciones de Linux, ¿no? Es prácticamente, como les digo, se ha descontrolado todo esto aquí. Hay una versión de Linux para cada caso de uso. Puedes utilizarlo incluso en servidores, incluso en tu carro, por ejemplo, ahí los televisores inteligentes, también en los smartphones, por ejemplo, porque Linux también, el kernel está presente dentro de los smartphones Android, utiliza el kernel de Linux. Pero también donde han tenido bastante auge los sistemas operativos Linux ha sido justamente en esto de la nube, de los servidores, en el cual obviamente los fabricantes y las empresas que se dedican a dar hosting y servicios en la nube, pues han visto que Linux, al no tener licencia, lo pueden emplear fácilmente y se ahorran un montón de costes en vez de utilizar sistemas operativos que sí tienen licencia. Por eso que también Linux, en la parte de la nube, se ha hecho muy popular. Es prácticamente hoy en día el 99% de servidores en la nube utilizan un sistema operativo Linux. Obviamente por estos casos, por este caso, que no se tiene que pagar alguna licencia alguna.
Además de que Linux no solamente se limita a ser usado en la nube, sino que también lo podemos utilizar como sistema operativo principal de nuestras computadoras personales, como es el caso de Ubuntu, que quizás sea el sistema operativo más popular hoy en día, ya sea para computadoras personales y también para servidores. Ubuntu en realidad es el sistema operativo Linux más popular hoy en día y también es el más usado. Pero también, como les decía, en el caso de los smartphones también que han venido en el rendimiento de estos últimos años, el sistema operativo Android utiliza también como kernel principal al kernel de Linux, que obviamente Linux está fundamentado en el software libre, ¿no? Entonces también de alguna manera Android es de alguna manera también libre, pero tiene algunos aspectos restrictivos por parte de Google. Pero en esencia pues sigue siendo también un Linux. A la par que se han ido desarrollando estos sistemas operativos enfocados a diversas tareas como escritorio, como la nube y personal, por ejemplo en smartphones, también se han desarrollado, inspirados en esto del software libre, lenguajes de programación libres, también avalados por este tipo de filosofías del software libre, como por ejemplo Python, influenciado también mucho por el software libre, PHP, MySQL, pero aunque MySQL fue comprado por Oracle a partir de la versión de 5.6 en adelante, después de MySQL pues siguió un branch que se llama hoy en día MariaDB, que es la continuación de MySQL 5.6, porque a partir de 5.6 Oracle ya le da licencia y te tiene que comprar, ¿no? También nació ahí lo que es JavaScript, que también es un lenguaje muy popular hoy en día. También, bueno, está dentro de ellos el software Apache, que es para hacer páginas web, lenguaje R, Go, entre otros. Y con estos lenguajes también influenciados por el software libre, han nacido empresas como, por ejemplo, Google, Facebook, Instagram, Spotify, Amazon, que también emplean servidores basados en Linux y también emplean lenguajes de programación basados en el software libre. Entonces, podemos decir que hoy en día el software libre es el que ha triunfado, ¿no? Ante el software privativo, porque prácticamente el uso en la nube, que es básicamente un montón de servidores, emplean esto y además los lenguajes de programación no tienen licencias, como los que me he presentado anteriormente, sino que empresas pueden desarrollar servicios partiendo de esto del software libre. En realidad, su modelo de negocio no se enfoca en vender software, como se habrán dado cuenta. Google no vende software. Google vende un servicio de búsqueda, vende Google también un servicio de publicidad. Lo mismo Facebook. Facebook vende un servicio de publicidad, básicamente. Sus ingresos son publicidad. Instagram también lo mismo. Spotify también por suscripción. Amazon, bueno, también por la venta de una tienda online. Pero estos están construidos bajo los cimientos del software libre y también bajo sus sistemas operativos principales, bajo Linux. Entonces, en realidad sí, en realidad el software libre y Linux han influenciado mucho hoy en día a nuestra parte tecnológica, en realidad. Es por eso que también los invito a ustedes que están en este taller, pues de alguna manera inspirarse a poder tratar de aprender o si no también utilizar el software para que pudieran adentrarse y conocer un poco más de los aspectos de tecnología, ¿no? Como es el aspecto de programación, de servidores, de backend, de frontend, porque obviamente todos estos están fundamentados también en el software libre. Luego de esto, bueno, salió ya una iniciativa que es el open source, que como les he mencionado, pues prácticamente el software libre es un aspecto más utópico, más de filosofía, pero el open source es en sí ya algo que une la parte comercial con la parte que fundamenta el software libre como filosofía, ¿no? En el cual ya también las empresas y las personas se pueden verse beneficiadas con este tipo de licencias, como les había mencionado, ¿no? Como es el open source, que también es un tipo de licencia que está disponible para que se puedan utilizar con diversos software. Y esto también, el software libre también ha influenciado también últimamente mucho en el open hardware. En realidad el open hardware es un derivado también del open source, como se imaginarán, ¿no? Están influenciados mucho en poder distribuir tarjetas electrónicas y esquemáticos de tarjetas electrónicas de forma libre, sin tener que quizás pagarle a un fabricante por desarrollar la tarjeta, ¿no? Como es el caso más llamativo como Arduino y Raspberry Pi, que estos en realidad sus
desarrollos de tarjetas electrónicas está basado en el Open Hardware. El Open Hardware también es una filosofía basada también en el software libre y en el open source, en el que se puedan desarrollar y basarse tarjetas electrónicas sin tener que pagar quizás alguna licencia a un fabricante. Entonces, es por eso que ustedes pueden comprar Arduinos y, ¿por qué no? Pueden fabricar su propio Arduino. Y también lo mismo con una Raspberry Pi. Pero en el caso de Raspberry Pi es un poco, obviamente va a ser más complicado porque es mucho más componentes y implica muchos más conocimientos. Pero sí se puede, en teoría, realizar uno mismo su propia Raspberry Pi. Entonces, la corriente de Arduino también ha influido mucho, mucho en el aspecto de la electrónica, obviamente con esta filosofía de libre, de que se pueda programar sin pagar licencia en el IDE de Arduino, además de que tú también puedes fabricar tus propias tarjetas basadas en Arduino. Esto también se ha aprovechado bastante, por ejemplo, las empresas de China, ¿no? Que estos fabrican Arduinos a menor costo incluso que la propia empresa que creó los Arduinos, que es la propia Arduino de Italia. Pero es válido porque esto obviamente está también avalado por el Open Hardware. Además de que Arduino hoy en día está influenciando muy enormemente también en el desarrollo del Internet de las cosas. Es por eso también que Arduino ha sacado tarjetas, muy aparte de sus tarjetas tradicionales, tarjetas que se pueden comunicar inalámbricamente a Internet, ya sean por red móvil, por red 4G, por LoRa, por Sigfox, entre otros. Además, Arduino también ha sacado hace poco una tarjeta de desarrollo, en realidad que es una microcomputadora también, que se llama Galileo, y que también emplea sistemas operativos Linux, ¿no? Estamos viendo también que Linux no solamente está en los aspectos de servidores, en los aspectos también de uso personal como computadores de escritorio, sino que también ya se ha involucrado mucho, mucho en el aspecto electrónico y en el hardware, básicamente, en el hardware de microcontroladores. Y también aquí tenemos que destacar a Raspberry Pi. Raspberry Pi también utiliza el sistema operativo basados en Linux. En realidad, el sistema operativo de Raspberry Pi utiliza un Raspbian, que es un derivado del sistema operativo Debian, que también está basado en GNU y Linux. Y obviamente que Raspberry Pi pues también ha sido toda una revolución en las computadoras, en las microcomputadoras, que hoy en día pues también podemos desarrollar muchas aplicaciones relacionadas a Internet de las cosas, eh, sin tener que quizás pagar licencias por el software y además desarrollar código libre. Obviamente pues puedes desarrollar con Python, que es un lenguaje libre, puedes utilizar PHP, puedes utilizar MySQL, puedes utilizar Node-RED también, que es un software libre. Y obviamente, pues lo que tú desarrolles aquí, pues es lo que tú te va a pertenecer a ti, obviamente, ¿no? Raspberry Pi también ha sido una piedra fundamental últimamente también para el desarrollo de Internet de las cosas. La Fundación Raspberry Pi también ha sacado tarjetas muy pequeñas, ya similares a microcontroladores, como es la Raspberry Pi Zero, que también sigue siendo una microcomputadora y que tiene además pines de control de propósito general, que tú con estos podías controlar motores, leer sensores, comunicar con periféricos, entre otros. Y también hace poco Raspberry Pi ha sacado ya un microcontrolador también, basado también en Open Hardware y también basado en el software libre, como es en el caso que se puede programar ya sea con lenguaje Arduino o que puedas programarlo con Python. Entonces, ya estamos viendo que todo esto aquí del software libre, pues tiene una enorme influencia, ¿no? Como ustedes lo verán, ¿no? Pueden utilizar sistema operativo sin tener que pagar licencia. Y además de que no solamente existe en el mercado una Raspberry Pi, sino que existen muchos más fabricantes de dispositivos que utilizan sistemas operativos Linux y que también está habiendo una línea o una tendencia hoy en día en el cual se pueden emplear dispositivos que utilizan Linux en el mercado de Internet de las cosas, que también lo están utilizando en este término o en un término llamado IoT o inteligencia artificial de Internet de las cosas, que aquí sí o sí este mercado de dispositivos utiliza ya sea reconocimiento de imágenes, aprendizaje cognitivo, y utilizan también sistemas operativos Linux dentro de microcomputadoras que pueden tener diversas capacidades. Desde las más pequeñitas, como por ejemplo esta tarjetita, que es una Onion Omega, que básicamente parece un microcontrolador, pero en realidad sí ejecuta Linux y puede hacer tareas de microcontrolador y también se le puede
se puede desarrollar software de IoT. Otras tarjetas populares, por ejemplo, la Orange Pi, que esta es una tarjeta muy popular en China, es básicamente una versión muy optimizada para, para su sistema operativo que se llama Arbian, que es un sistema operativo basado en ARM, que también deriva de Linux y que se puede emplear para múltiples propósitos. También está la poderosa Jetson Nano, que también es una tarjeta que utiliza Linux, que se utiliza también para poder hacer reconocimiento de imágenes, procesamiento de imágenes. Incluso creo que he visto que lo utilizan para criptomonedas, que me parece genial. También está la Odroid, también está la Intel Galilei, y todas estas se pueden emplear utilizando Linux. Entonces Linux también ha calado mucho en el aspecto de la electrónica y también hoy en día en el Internet de las Cosas de Inteligencia Artificial o AIoT. Y bueno, estos obviamente que utilizan sistemas operativos, ya sean derivados de Debian, derivados de... Generalmente derivan de Debian, porque es un sistema operativo bastante estable. Por ejemplo, Ubuntu también deriva de Debian, Raspbian deriva de Debian, Arbian también deriva de Debian, Linux Mint también deriva de Debian. Entonces también está viendo una tendencia como que los sistemas embebidos, tipo microcontrolador y tipo microcomputador, están derivando de este sistema operativo Debian. Y también es importante mencionarles a esta tarjetita que les decía, el Orange Pi, porque es una de las tarjetitas que, a mi modo de ver, es una tarjeta muy interesante por las capacidades que presenta. Ustedes pueden instalar aquí este sistema operativo llamado Arbian. Es una tarjeta electrónica o un microcomputador que lo pueden emplear también muy fácilmente como un servidor de datos o un data logger. Y también pueden utilizarlo para poder procesar sonido, poder procesar imágenes, entre otros. A esta tarjeta nosotros le tenemos bastante cariño porque hemos desarrollado algunos proyectos de Internet de las Cosas, aunque no lo crean, con esta tarjetita, porque en realidad en costos es más barato que una Raspberry y además de que no calienta mucho el sistema operativo que emplea aquí, ¿no? Es una de las tarjetas más estables que puedan haber hoy en día en el mercado y que también nosotros lo hemos utilizado, por ejemplo, como un servidor de datos de Internet de las Cosas para poder capturar información de sensores. Y también tenemos a estos tipos de tendencias de microcontroladores, como por ejemplo los Onion Omega, que también parecen microcontroladores, pero en realidad contienen un sistema operativo basado en Linux, en el cual pueden ejecutar lenguajes de programación como Node.js, C++, Ruby, Python, PHP. Y con eso también pueden crear servidores, incluso pueden aquí aplicar técnicas de inteligencia artificial y, ¿por qué no?, leer directamente sensores digitales o sensores analógicos, que tiene también la posibilidad de estas tarjetitas. Y también se pueden comandar directamente desde una terminal de Linux estándar. Además de estos tipos de tendencias, estas tarjetitas pequeñitas que utilizan Linux, también hay estas tarjetas que están muy populares, que son también de fabricantes chinos, que de igual manera pueden funcionar o hacen a veces de microcontrolador, pero empleando sistemas operativos Linux. Y que además ya traen conectividad inalámbrica, tienen Wi-Fi. Generalmente todas estas tarjetas traen Wi-Fi, que ya obviamente se pueden conectar directo a Internet y poder realizar telemetrías de datos. Y por qué no también funcionar como servidores y además poder captar sonido. Por ejemplo, esta tarjeta tiene un pequeño chip que ejecuta Linux, tiene un parlantito, tiene antenas para Wi-Fi, tiene USB y además tiene directamente para poder comunicarse con sensores y actuadores. Todo ejecutado sobre Linux. Y otras tarjetas como por ejemplo esta, que también tienen un procesador y que pueden también realizar tareas quizás de firewall. Estas tarjetas, por ejemplo, utilizan bastante para hacer firewalls, para poder monitorear la red, el estado de la red. Que también hay proyectos muy interesantes en este tipo. Entonces, las posibilidades para poder utilizar estos dispositivos tipo microcontroladores híbridos y tipo computadores en realidad es muy amplia. Desde utilizarlos en IoT, desde el reconocimiento de imágenes, lecturas de sensores, reconocimiento de patrones, en robots, entre otros. Incluso estas tarjetas se utilizan con un sistema operativo también derivado de Linux, que es ROS, ¿no? Que es también libre y que se puede utilizar en el ámbito de robótica.
Y que además de que la ventaja de utilizar Linux sobre otros sistemas operativos en el ámbito de desarrollo es que hay un cóctel de software que nosotros podemos descargar fácilmente y con toda la seguridad del mundo. No es como, por ejemplo, en el caso de Windows, que generalmente aquí sí tenemos que comprar software con licencia, pero seamos sinceros, muchas veces nosotros, o la mayoría, pues descargamos software utilizando cracks, que esto también muchas veces es muy peligroso, porque aquí se pueden infiltrar troyanos, se pueden infiltrar virus, que a la larga van a perjudicar el funcionamiento de tu computadora. En el caso de Linux no ocurre eso. En realidad el software, al ser libre, pues no tiene caso que alguien le ponga un virus, ¿no? Porque ¿de qué te sirve colocar un virus en un sistema operativo que no realiza transacciones comerciales, como en el caso Windows u otros? Por además, Linux es un sistema operativo muy robusto en el aspecto también de seguridad. Y que podemos descargarlos, este cóctel de software, en cualquier sistema operativo, o perdón, en cualquier dispositivo que tenga sistema operativo Linux, ¿no? Que también es una ventaja. Y poder ampliar las capacidades de nuestros dispositivos. Además, podemos utilizar, si queremos hacer más énfasis en el uso del Internet de las cosas, en dispositivos o arquitecturas utilizando protocolos de comunicación y utilizando también arquitecturas de cliente-servidor, por ejemplo. Les muestro por decir un pequeño ejemplo. Si ustedes quieren hacer un pequeño sistema para poder recolectar datos de sensores, podríamos plantear lo siguiente. Podemos utilizar quizás un módulo ESP8266, podemos utilizar un servidor con una Raspberry Pi Linux, podemos utilizar el software libre Node-RED y podemos también utilizar el protocolo de comunicación que también es libre, MQTT. Y con esta fórmula podemos crear un sistema IoT fácilmente, en el cual el sistema que captura los datos y almacena en base de datos podría ser una Raspberry Pi o también podría ser una Orange Pi o un Galileo o cualquier tarjeta que esté disponible dentro de nosotros, ¿no? Y ahí, aquí no tenemos que utilizar muchos costos, como por ejemplo comprar un servidor que es muchas veces muy caro y que esto incrementaría nuestros costos de nuestros proyectos. Aparte, podemos también utilizar fórmulas tradicionales, como por ejemplo para páginas web, si queremos hacer quizás un sistema ya informático, como es el tradicional stack LAMP, en el cual se utiliza obviamente Linux. La L viene de Linux, la A viene del software Apache, que es para poder crear servidores HTTP, M deriva de MySQL y PHP deriva del lenguaje PHP. Que también podemos desarrollar sistemas informáticos utilizando estas tarjetas electrónicas y utilizando Linux. También hay otros stacks, como por ejemplo el MIN, en el cual utilizas bases de datos no relacionales, utilizas lenguaje JavaScript con Express, utilizas el frontend de Angular y utilizas Node.js, que también son fórmulas que se utilizan actualmente. Y así poder crear diversas redes de comunicación que básicamente te puedan conectar los sensores y utilizar a un sistema operativo Linux como un servidor. Y así ustedes pueden crear diversas fórmulas, como les menciono, diversas arquitecturas, como por ejemplo pueden también tener a un cliente como una Raspberry Pi que se conecta con MQTT y tener quizás un sistema que se conecta a Internet y también pueda generar información. Obviamente que ya usar Linux con las comunicaciones inalámbricas y con los protocolos de comunicación ya no da los resultados de utilizar sistemas de Internet de las cosas, que básicamente está compuesto de esto. En el cual la forma más fácil de poder desarrollar estos sistemas es utilizando el protocolo de comunicación, que también es libre, llamado MQTT. Y también hay un software también a destacar, que es el software Node-RED, que también es software libre, que es Node-RED. Quizás muchos de ustedes habrán conocido este software, ya que se está haciendo bastante popular por el mismo hecho de ser muy flexible, de ser libre, y también poder utilizarlo en el Internet de las cosas. Es más, Node-RED ya por defecto viene instalado en el sistema operativo Raspbian, que es el sistema operativo de los Raspberry Pi. Y ya de por sí tú puedes construir aplicaciones de Internet de las cosas utilizando una Raspberry Pi, simplemente conectando los diversos protocolos de comunicación, y además puedes fabricar interfaces de control tipo SCADA, como por ejemplo estos aquí, que también fácilmente se pueden lograr utilizando este software.
que en realidad también es muy poderoso y utiliza también lenguajes de programación libre, como por ejemplo JavaScript, que estos también se pueden ejecutar sobre Linux. Si ustedes se dan cuenta, al final todo esto aquí forma una especie de círculo, ¿no? Que todos de alguna manera están ligados, todos de alguna manera están ligados y que no necesariamente lo que nosotros desarrollamos como software lo vendamos en realidad, sino podemos crear servicios, que también es un agregado dentro de realidad del software libre que se contempla en el open source. En el open source se contempla de que tú puedes desarrollar una solución y puedas dar un servicio, ya sea por la programación o por el servicio X que puedas brindar con el software. Y además, bueno, se pueden crear arquitecturas mucho más complejas utilizando, por ejemplo, ya nubes especializadas como Amazon, como Azure, en el cual pues se pueden desplegar soluciones de mucha mayor escala. Y también, ¿por qué no?, utilizando Linux. Ya como parte final, les quiero mostrar, por ejemplo, un proyecto que hemos hecho nosotros, utilizando, obviamente, Linux, utilizando estas tarjetas, como una Orange Pi, por eso le decía, que le tengo bastante cariño a esas tarjetitas, en el cual nosotros desarrollamos un sistema para capturar la información de la temperatura del concreto para una empresa de construcción aquí en Lima, en el cual pues el sistema se conformaba de unos dispositivos inalámbricos que trabajaban con Wi-Fi, como son estos de aquí, que tienen unas ondas que miden la temperatura. Estos dispositivos se conectan inalámbricamente a un router y el router es el que da la cobertura inalámbrica tanto a los sensores como al servidor de datos que teníamos aquí, que es una Orange Pi, y esta Orange Pi pues tenía obviamente el sistema operativo Arbian, tenía bases de datos como MySQL, tenía instalado Node-RED, y además él tenía la posibilidad de conectarse directamente a Internet y también la posibilidad de poder ser controlado de forma local. El lugar donde se colocaron estos dispositivos era un lugar donde el internet pues es intermitente. Básicamente el control que tenían de esto es mediante una interfaz de navegador, y que los datos se podían descargar directamente mediante una tarjeta SD. Y esto simplificaba bastante el tema de gestionar la información. Al final todos estos dispositivos se ensamblaron en en un solo case, como está aquí. Parece una especie de adaptadores de computadoras antiguas, como un estabilizador, pero internamente adentro estaba el router Wi-Fi y también estaba el servidor de datos, ¿no? Y en el cual sí podemos comprobar que Linux y estas tarjetas, como una Raspberry Pi o un Orange Pi, lo podemos emplear muy fácilmente de forma práctica ya en un proyecto de Internet de las Cosas, ¿no? Que era para el tema de maduración de concreto. Bien, entonces hemos llegado al final de este taller. No sé si tienen alguna pregunta o alguna consulta antes de darle el pase a los organizadores. Profesor, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Una pregunta, el taller que se va a impartir, por ejemplo, de Linux, está enfocado precisamente a conocer todo lo que es el entorno de Linux y aplicarlo al IoT. Discúlpame, no te escuché bien, se escucha un poco bajo. Una disculpa, ¿ya me escucha bien? Ahora sí, Sí, perfecto. le preguntaba sobre el próximo taller enfocado en estas tecnologías. Es básicamente conocer todo el entorno de Linux y aplicarlo en algún proyecto de IoT. Sí, sí, tengo entendido que YoMaker está trabajando en un curso de Linux, que es más la continuación del curso de Master IoT, que sí se enfoca más en en estos temas de poder enlazar dispositivos, crear servicios de Linux, proxies inversos, entre otros. Aunque también YoMaker tiene, tengo entendido, el curso de Raspberry Pi, que también, bueno, de alguna manera se trata también el tema de Linux. Muy amable. Ok.
Ya, acá creo que había una pregunta, creo que de César. César dice, actualmente ANSI C es igual que el lenguaje C. Eh, en realidad sí, muy buena pregunta. El lenguaje ANSI C en realidad es una estandarización del lenguaje C. Si bien el lenguaje C nació en los años 80, obviamente que han habido muchas variaciones de este lenguaje, te pueden decir de alguna manera como dialectos, ¿no? Por diversos fabricantes y diversos desarrolladores, que cada uno agregaba y quitaba funcionalidades a este lenguaje principal, pero que tengo entendido que en los años 90 ya se pusieron de acuerdo para poder estandarizar un lenguaje C puro, obviamente, que no se trabaje en base a dialectos, sino que básicamente siga en esta línea, ¿no? A eso se le llamó el ANSI C o el C estándar, que han tenido también una serie de evolución y que también, sí, en realidad es un estándar hoy en día para programar sistemas basados en C. Ya, el curso se verá programación en algún lenguaje o configuración en el entorno Linux para IoT. Eh, en el caso del curso de IoT, en realidad sí se utiliza Linux para trabajar en la nube. Eh, eh, Ahí se trabaja con AWS. Y en realidad sí, sí se trabaja con Linux, se trabaja con la terminal, se levantan programas, se configuran y se deja listo para que cualquier persona de Internet entre a tu sistema y pueda observar el monitoreo desde Internet. A ver, buenas noches. Recomendaría un software libre en Raspberry enfocado al monitoreo de domótica. Sí, de hecho, te recomendaría empezar por Raspberry Pi, perdón, por Node-RED, de todas maneras. Node-RED es un software muy versátil para poder desarrollar sistemas de automatización, ya sea para domótica o para cualquier tipo de sistema de control. Ya, ¿en qué consiste el curso de Master IoT? Ah, ya, en el caso del curso de Master IoT, en realidad es un curso que engloba a todas las tecnologías actuales de Internet de las Cosas, desde el punto de vista del hardware y de los protocolos de comunicación, ya que en día hoy se tiene diversas redes de comunicaciones como LoRa, como Wi-Fi, como Sigfox, como GSM, en el cual podemos emplearlos y utilizarlos para transmitir información de sensores. Y además, obviamente, se trata temas de Linux para poder levantar servidores en la nube y poder desarrollar sistemas de monitoreo remoto. Ya, muy buena pregunta, Luis. Una ruta de aprendizaje adecuado para el campo IoT debido a la gran cantidad de información. Sí, obviamente que en realidad IoT en realidad es un campo muy amplio. Eh, si queremos partir una ruta, pues lo que recomendaría es empezar primero por entender un poco de electrónica básica, ¿no? Partiendo del hardware. Quizás aprender a programar Arduino es una muy buena opción, porque también Arduino tiene muchas herramientas para desarrollo de IoT. Eh, Luego de eso, pues entender un poco de los protocolos de comunicación, ya sea entender las redes de comunicaciones. Un curso de redes también sería muy importante. Eh, Luego también entender lenguajes de programación como, por ejemplo, JavaScript, Python, C, C++, lenguajes básicos. Pero más punche le daría a Python y JavaScript, ¿no? Que son los que se utilizan bastante en servidores. Y luego también, obviamente, recomendado aprender Linux. Esto sí no es recomendado, sino sería ya una obligación. Entender cómo trabajar con Linux, con entornos operativos, con la terminal, con diversos tipos de servidores. Trabajar también con una Raspberry Pi de todas maneras.
aprender a programar las SP32, SP8266, también aprender, bueno, bases de datos. Aquí ya vas subiendo de nivel, ¿no? Por ejemplo, ya, si pasas de esta parte de Linux, ya tienes que aprender, obviamente, bases de datos, lenguajes de programación web, como por ejemplo JavaScript, HTML, CSS, Angular, Express. Luego, pues esto, obviamente, si quieres desarrollar ya sistemas en cloud, por ejemplo, entender AWS, un curso de AWS de todas maneras, y así sucesivamente. Bueno, en realidad, como te digo, es un campo muy, muy amplio el tema del Internet de las cosas. Bien, entonces, muchas gracias por su asistencia a este taller. No sé si alguien más va a tomar la, la palabra para poder cerrar ya. Bien, muchas gracias.